Vamos a revisar este tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. También hicimos una pregunta al primer mandatario en ese sentido y por supuesto también, como ya les anunciábamos al inicio de este programa, vamos a presentar la entrevista que sostuvimos con el doctor Aníbal García Fernández. Él es investigador del Observatorio de la UFER, doctor, maestro y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de los grupos de trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial y Violencia Centroamérica. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina. Y bueno, en este observatorio de la UFER revisan toda esta más bien todas estas redes, ¿no?, de financiamiento para la llamada guerra judicial. Vamos a recuperar lo que le consultamos al presidente López Obrador el pasado viernes 23 de agosto. Cuando pues le decíamos al primer mandatario que en el tema de las asociaciones civiles, sobre todo las que son donatarias autorizadas, pues tienen esta obligación de transparentar sus finanzas, de rendir cuentas al pueblo de México, porque es un traslado directo de dinero que debió de haber ingresado a la hacienda pública, al erario nacional, es decir, dinero del pueblo que acaba financiando a este tipo de asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, porque los donativos que se le hace por parte de contribuyentes son deducibles de impuestos, es decir, dejan de pagar la cantidad que le entregan a esa asociación civil. Se supone, entre otras cosas, que tienen reglas, como por ejemplo no gastar más del 10% de sus ingresos en sueldos, cosa que no respeta Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, o que no respetaría. En dado caso se tendría que revisar qué pasa con esas con esas finanzas. Y por otra parte, pues que el dinero se tiene que destinar directamente a la beneficencia pública, pues para eso se autoriza que sea deducibles de impuestos. El presidente López Obrador considera prácticamente una ilegalidad que se incumpla con estas normas, pero sobre todo que a través de estas asociaciones civiles se dañe al pueblo de México con su propio dinero. Eso es lo que nos contestó el primer mandatario mexicano. Una ilegalidad, es irregular el que se utilice la aportación que el gobierno les permite a las asociaciones civiles, esto que es el que puedan hacer deducciones en el pago de impuestos, como lo vimos, porque hay empresas que le transfirieron dinero a la asociación esta de Mexicanos a favor de la corrupción, y están en falta, porque pues es utilizar estas deducciones de impuesto para propósitos políticos. Y esas sociedades que reciben esas donaciones no son partidos políticos, no pueden entregar ese dinero a organizaciones como la de Claudio X González y la señora Amparo Casar. Pero es muy cínico y es muy característico de los conservadores. No todos, pero por lo general
tienen 3 distintivos. Son muy hipócritas. Su doctrina es la hipocresía. Pues no lo estamos viendo ahora, pues, con esto. De lo de la reforma al Poder Judicial. Dos, son muy corruptos, muy corruptos. Les gusta mucho el dinero. Eso lo recordó desde hace más de 200 años el padre de nuestra patria, que decía que el único Dios de los oligarcas era el dinero. Eso decía. Miguel Hidalgo le costó la vida, además porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Eso es lo segundo. Y lo tercero, son muy autoritarios, fachos. Por eso, pues primero yo celebro que ya estoy por terminar, porque cuando uno está en una función pública, pues tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, aunque se le dé preferencia a los pobres, pero hay que escuchar a todos y atender a todos. Y ahora me voy a ahorrar eso, porque ya no voy a estar viendo a conservadores, ¿no?, retrógradas. Pero me faltó la tercera característica, ¿no? No, ya, es hipócritas, corruptos y autoritarios. No, porque he logrado, sin dejar de cumplir con mi responsabilidad, verlos poco, veo más al pueblo. Pero ya jubilándome, ya no tengo ninguna responsabilidad. Y ahora vamos a ver la entrevista que sostuvimos la semana pasada con el doctor Aníbal García Fernández a propósito de lo presentado por Ana Elizabeth García Vilchis el miércoles de la semana pasada en el Quién es quién en las mentiras de la semana, una conexión directa con asociaciones civiles, también con despachos de abogados de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, financiamiento que les da directamente Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Ahí entre estos figura la empresa Nexos de Héctor Aguilar Camín, abierto opositor al gobierno de México y también a despachos de abogados. Esto es lo que nos comentó en su momento el investigador Aníbal García Fernández. Vamos a verlo. Y vamos con esta entrevista con el doctor Aníbal García Fernández. Él es doctor, maestro y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y sus principales líneas de estudio son justamente la Guerra Fría Interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Esto pues en relación a lo que está pasando con
Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Hay informaciones muy importantes al respecto, no solo lo que había dado a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su titular Pablo Gómez, sino también lo que dio a conocer el pasado miércoles Ana Elizabeth García Vilchis acerca de todas estas conexiones con otras asociaciones civiles y también con pues esta especie de empresas como la de Héctor Aguilar Camín, intereses todos ellos de derecha, de los grupos opositores que claramente van definiendo mucho mejor la característica que tiene Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Muy buenos días, doctor Aníbal. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia y al equipo de Contralínea. Pues preguntarle justamente acerca de estas revelaciones. Nosotros ya en Contralínea habíamos perfilado un poco la relación de esta asociación civil creada por Claudio X González Guajardo con asociaciones como Tojil, pero ahora se da un panorama mucho mayor e incluye también a despachos de abogados donde queda ya muy claro el papel de esta guerra judicial. Una de las líneas de investigación, doctor, que usted maneja también tiene que ver con el llamado lawfare o estas guerras judiciales. ¿Cómo se puede explicar este entramado que va conectando todos estos intereses y ahora pues se sabe también desde el punto de vista financiero con estas otras donaciones que podrían derivarse de ese financiamiento del gobierno de Estados Unidos hacia Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, triangulados a estas otras asociaciones y empresas? Claro, yo creo que una de las formas que adquiere la relación que tiene México con Estados Unidos a partir de la iniciativa Mérida, a partir del 2007. ¿A qué me refiero? Al hecho de que antes del 2007 el financiamiento que hacía todas las instancias del gobierno de Estados Unidos no eran tan relevantes como lo fueron después de ese año. Entonces, sí habría que considerar, quizá para otras investigaciones o para darle seguimiento después a este tema, la forma en la cual, a partir de la iniciativa Mérida, fortalecen dos grandes rubros. Uno, el aspecto de la asistencia militar, que eso en gran medida derivó en toda la militarización que vivió el país en México desde aquel entonces, y el otro, el de la asistencia para el desarrollo o asistencia económica, que fortalece, que crea y que incentiva todo este tipo de organizaciones no gubernamentales, empresas y asociaciones casi de corte de think tanks en México y que justamente fortalecen áreas del gobierno mexicano desde aquel entonces que estaba dejando de lado y después, justamente cuando llega un gobierno progresista, ya tienen todo un piso, tienen una creación de capacidades, tanto financieras como políticas, como de relaciones públicas, que se van entramando en distintas áreas de interés, tanto del gobierno de Estados Unidos, como de capitales mexicanos, como de grupos de poder, de grupos fácticos también en México, y que queda claro a partir de lo que ha dado a conocer el gobierno mexicano, a partir de un grupo muy puntual, pero que tiene bastantes ramificaciones, que es este grupo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudia X González, que justamente lo que evidencia es la forma en la cual fueron fortaleciendo su capacidad financiera, fueron haciendo alianzas dentro del país, pero también alianzas con el gobierno de Estados Unidos y que les permite justamente al gobierno de Estados Unidos incidir políticamente dentro de México sin la necesidad de hacer lo que hicieron históricamente, que eran invasiones, ¿no? América Latina desde sus independencias ha tenido esta larga trayectoria de invasiones por parte de Estados Unidos, de cambios de régimen, de también guerras, ahora le llamamos guerras de cuarta generación, que son guerras también mediáticas o político-mediáticas que inciden en la vida pública de nuestros países. Entonces, a partir de esta información que dio a conocer el gobierno mexicano,
y que bueno, a partir de esta mañanera que dieron el miércoles, en la cual evidencian otro tipo de financiamiento que hace a su vez Mexicanos contra la Corrupción a otro tipo de organizaciones, podemos hacer una red mucho más amplia de los intereses que hay detrás de Estados Unidos, de los intereses que tiene la misma clase política y que toca a distintos niveles y a distintas personas, no solamente a otro tipo de organizaciones que ahorita lo vamos a abordar. eh, Tienen también vínculos y reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, sino también a intelectuales orgánicos, como ha sido este caso de Héctor Aguilar Camín y de la revista Nexos, que sabemos que ha golpeado en varias ocasiones el gobierno de Andrés Manuel, que se opone a la política que ha tenido este gobierno desde el 2019 y que inciden justamente en algo que nosotros denominamos como manufacturación de consenso. O sea, hacerle creer a la gente que se tiene que analizar tal o cual tema desde un punto de vista que es el punto de vista desde el poder. Entonces, eso ha quedado claro con lo que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción a través de este financiamiento que hace a otras organizaciones. La atención cómo encaja en este concepto de la guerra de cuarta generación, porque justo en el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad vemos estos dos brazos. Por una parte, el brazo judicial, que es esta guerra legaloide al amparo de ese poder judicial corrupto podrido que tenemos, donde pues obras tan importantes como por ejemplo el Tren Maya han sido frenadas justamente por estas centenas de juicios de amparo, que también hay que decirlo, no son cualquier cosa. Los juicios de amparo son juicios muy costosos y en este caso pues claro que tienen dinero porque manejan un fondo de 500 millones en esa organización de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Y por otra parte el brazo mediático, o sea, esta no solo conexión con intelectuales orgánicos como Héctor Aguilar Camín y su revista Nexos, sino en general por cómo se ha presentado el propio o la propia organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad como si supuestamente fuera pues una impulsora del periodismo de investigación en México. ¿Cómo conecta esto con ese concepto de la guerra de cuarta generación, doctor? Bueno, justamente a partir digamos, de lo costoso que es invadir países, de lo costoso que es hacer la guerra, en las últimas décadas, en los últimos 30 años por lo menos, para no ir de tan atrás, se han ido sofisticando muchos de los mecanismos de injerencia y de incidencia que tiene el gobierno de Estados Unidos, y uno de esos mecanismos ha sido justamente la guerra mediática. Incluso ahora con el gobierno de Joe Biden, lo que se nota en distintas estrategias es que han puesto por debajo de los intereses políticos, bueno, en parte la guerra mediática entra también ahí, los han puesto por debajo de intereses militares. Entonces están subsumidos a intereses militares, a intereses que se cumplen desde una lógica militar, y a partir de ahí empiezan a estructurar y a delinear una serie de políticas públicas que tienen que ver con, por ejemplo, hacer una alianza de medios a nivel internacional, intentar convencer a otro tipo de países para que tengan solamente una visión de las cosas, intentar también incidir en otros países para que agencias contrarias a la narrativa de Estados Unidos no tengan cabida en América Latina. Estoy hablando propiamente de agencias de noticias de China y de Rusia principalmente, pero también en casos muy puntuales en los países en donde es necesario hacer este tipo de operaciones mediáticas para manufacturar el consenso. En el caso particular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la National Endowment for Democracy, la NED, que de hecho fue también mencionada en las distintas mañaneras que hemos tenido en las últimas semanas, financió en 2 años a esta organización de Claudio X González, y la NED informó hasta el 2022 el proyecto que tenía para esta organización Mexicanos contra la Corrupción. Este proyecto lo leo porque creo que es importante que la gente sepa la forma en la cual Mexicanos contra la Corrupción licitó para tener este financiamiento.
fue bajo el rubro de organizaciones políticas. Y el proyecto en particular tenía el objetivo, y ahí lo cito, de combatir la corrupción sistémica y apoyar el periodismo de investigación en todo México, y la organización organizará una conferencia nacional de periodismo de investigación para desarrollar su red nacional de contactos con periodistas, con editores y medios de comunicación. Y también este grupo luego capacitará, orientará, proporcionará financiación inicial para periodistas locales mientras publican historias que investigan casos de corrupción en todo el país. Este financiamiento fue de 2 años. En el 2018, la NED reportó que había otorgado financiamiento por $35,679 y en 2019 le dieron otro financiamiento por $55,000. Este tipo de información estaba disponible en la web del gobierno de Estados Unidos. Dejó de estar disponible después del 2021, cuando el gobierno de Joe Biden inicia, y todo el financiamiento que tiene la NED fue borrado. No hay forma de investigar, de analizar, de saber a cuántas organizaciones financia la NED a nivel internacional, no solamente para el caso de México, eso es a nivel internacional. Pero digamos que queda clara la forma en la cual fueron fortaleciendo las capacidades digamos, de este rubro en particular, que son los medios de comunicación, que a su vez fueron financiando también a otro tipo de organizaciones para tener toda esta narrativa, como puede ser el caso de Renace, que ya lo dijeron en la mañanera el miércoles, pero también el caso de esta otra empresa que ustedes habían investigado, que es la empresa Tojil. Y cuando uno va viendo la forma en la cual se van conectando las piezas, se van conectando las cosas, tiene mucho más sentido esto que les mencionaba al inicio. Es necesario investigar la iniciativa Mérida porque no solamente militarizó el país, sino que también conecta con todo este tipo de organizaciones que han recibido financiamiento en México desde hace muchos años para ir moldeando, para ir modificando y para ir cambiando al Estado en México e irlo reforzando en áreas que son de relevancia nacional y que coyunturalmente son también relevantes y que conectan incluso también con la reforma judicial que está en ciernes, pero también con las otras reformas que se han hecho a nivel judicial en México desde el 2004 en adelante. Entonces, es importante la información que se dio justamente porque toca elementos fundamentales de la forma en la cual la relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha llevado a cabo desde la iniciativa Mérida particularmente. De esto me llama la atención que pues nos comente, doctor, que como se dio de alta es como una organización política. Y justo me llama la atención porque en todo este tiempo una de las digamos, de las narrativas que ha lanzado Mexicanos contra la corrupción e impunidad fuera en voz de su, digamos, de su presidente fundador, Claudio X González Guajardo, o de la propia María Amparo Casar, quien es la que actualmente dirige esta asociación civil, que supuestamente es sin fines de lucro, pero ya vimos tenía una bolsa de 502 millones de pesos, pues es precisamente que no hacen labor política. O sea, por una parte, a gobiernos extranjeros, particularmente el gobierno de Estados Unidos, aceptan ante ellos que hacen una labor política, y por otra, en México quieren decirnos que hacen labores altruistas, labores prácticamente o casi de beneficencia pública, cuando todos sabemos pues que se convierte Claudio X en el líder moral de la oposición desde antes incluso que pues renunciara a este cargo que tenía dentro de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. ¿Cómo se puede leer esto? Que en el extranjero sí lo aceptan y en México intentan mentir sistemáticamente. Bueno, lo que pasa es que si dijeran realmente lo que hacen, en este caso tenían financiamiento de la NED, pero también tenían financiamiento de los USAID. Si dijeran realmente lo que hacen, queda en evidencia la forma en la cual trabaja este grupo, particularmente este grupo fáctico, que tiene intereses políticos y económicos en el país, con intereses extranjeros. Y ahí es donde ya, digamos, este velo que se ponen constantemente de ser una organización
no gubernamental, sin fines de lucro, que apoya a la población, que incluso tiene esta incidencia en el periodismo de investigación, que es algo bastante falso. Es en realidad un grupo de choque y un grupo de golpeteo político, mediático, que digamos no es que esté inventando algo nuevo, ¿no? Sino que simplemente estoy intentando sintetizar lo que han hecho desde que se formó esta organización hasta la fecha. Han litigado en contra del gobierno mexicano en distintas áreas, han hecho este tipo de notas de, digamos, de, no sé si llamarle periodismo, pero sí han hecho este tipo de notas de golpeteo para afectar al gobierno y para afectar a miembros del gabinete, incluso al mismo presidente. Tienen relación con otro, digamos, con otro tipo de intelectuales orgánicos, que eso queda claro ahora, que financian también, por ejemplo, la revista Nexos, que se quedó sin financiamiento desde que entró este gobierno. Tienen también otra área que es eh, esta área que después separan, que es la de litigio estratégico y que litigó en contra de obras de infraestructura. En fin, digamos que tienen este tipo de actividades que constantemente van delineando una política en contra del gobierno y eso es algo que les permite al gobierno de Estados Unidos dejar de hacerlo. Y por otro lado, este tipo de organizaciones cumple esa doble función, ¿no? La función del golpeteo, pero también esta función de intentar convencer a la población de que es una sociedad civil organizada que, digamos, está haciendo una labor sin fines de lucro, sin vínculos políticos, sin vínculos financieros incluso. Y bueno, vemos que eso es totalmente una falsedad a partir de esta información que dio a conocer el gobierno y que se puede consultar también en, digamos, los registros que hay por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y doctor, también otro tema que me parece importante es las otras conexiones que se desprenden de esta misma organización política, como ellos mismos ya pues lo aceptan, y que tiene que ver, por ejemplo, con la oligarquía mexicana que se opone, pues sí, a estos cambios o a estas transformaciones. No solo se trata del propio poder judicial, sino también de los oligarcas, del poder económico, que es un poder fáctico. En este caso, ¿cómo conectan con, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que ha estudiado usted a lo largo de estas revisiones acerca de todas estas conexiones, y que también pasa por los intereses estadounidenses, que también lo financian desde Estados Unidos, y además organizaciones ultraderechistas como la Atlas Network, pero donde están precisamente todos los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que ahora lo vemos muy activo en contra de la reforma judicial, en contra de la reforma a los organismos autónomos, porque ahí están las transnacionales. Está FEMSA, Alfa, Lala, Mave, MBS, Grupo PISA, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México, entre otros. O sea, los más importantes, influyentes corporaciones o transnacionales mexicanas están metidas en este Instituto Mexicano para la Competitividad, y ahí está metido Claudio X González Guajardo, Claudio X González Laporte, el padre de este personaje, y también María Amparo Casar, ¿no?, de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Todo esto se da pues dentro de esta misma manufacturación del consenso que ya nos decía, porque también se difunden desde este IMCO narrativas y supuestamente está hecho para evaluar las políticas públicas. Ahí como observamos este otro tipo de conexiones que no necesariamente son de dinero, o por ejemplo desde Mexicanos contra la Corrupción hacia esta otra asociación, sino al revés, porque aquí son las empresas que ya fueron exhibidas en esta presentación de Pablo Gómez de la UIF, donde el dueño de Cinépolis financia a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y está también representado en el IMCO, representado en el Consejo Mexicano de Negocios, y al mismo tiempo cómo empatan estos intereses oligárquicos.
Bueno, justamente de esa forma, ¿no? Yo creo que investigar al poder económico, investigar a los intelectuales orgánicos del viejo régimen, investigar también incluso los nexos que tienen a partir de sus financiadores, pero particularmente de los objetivos que van a cumplir, es una de las formas y una de la metodología que, digamos, uno de los sociólogos estadounidenses más importantes, Wright Mills, dejó claro a partir del estudio que hace de la red de poder, ¿no? Esta conformación de redes de poder es del poder mediático, es del poder político, es de la clase económica, que van encontrando este tipo de vínculos a partir de sus distintas actividades para protegerse y para garantizar que el Estado, y digamos, para ponerlo con otro concepto, que el aparato del Estado funcione en favor de ellos, o sea, que las instituciones del Estado vayan funcionando en favor de sus ganancias, en favor de sus empresas y garantizar de esta forma el status quo. Esa es, yo creo que, digamos, la pretensión o el objetivo que tienen a partir de todo este tipo de actividades. Y en el caso del IMCO, junto con el de Mexicanos contra la Corrupción, se nota bastante, y eso ustedes lo han investigado también, que están detrás todos estos capitales que se beneficiaron del neoliberalismo, que son los que se aprovecharon de las privatizaciones de empresas públicas, de los que se aprovecharon incluso de la chatarrización que hicieron de Pemex desde la década de los 80 en adelante, pero que fue mucho más claro a partir de las dos reformas energéticas del 2008 y del 2013, que se beneficiaron de los recortes que hubo del Estado en distintas áreas, en el área económica, en las empresas públicas, pero también en la salud, que se beneficiaron de los recortes que hubo también a nivel de lo social, ¿no? Del Estado, porque eso justamente fue el neoliberalismo en gran medida, ¿no? El recorte del Estado en lo social y en el beneficio que había hacia la población. Y bueno, dejaron libre toda esta área para que el capital privado, nacional y extranjero, se beneficiara de todo este tipo de cosas. Entonces, cuando uno va viendo los financiamientos que tienen estas organizaciones, tanto Mexicanos contra la Corrupción como el IMCO, comparten mucho de los financiadores nacionales, que son básicamente este Consejo Mexicano de Negocios, todos los grupos que mencionaste hace un momento. Está también agentes internacionales, como pueden ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la cooperación alemana, que ese también, digamos, es otro de los rubros que habría que investigar porque tienen incidencia también en el área de protección ecológica que supuestamente ellos dicen hacer. Tienen también otro tipo de financiadores que llevan a los capitales internacionales y que sobre todo llevan a empresas energéticas, principalmente de petróleo. Entonces, digamos que aquí lo que tenemos es la confluencia de actores, la confluencia de personeros que estuvieron en la administración pública antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, la confluencia del sector económico nacional que no solamente se benefició del neoliberalismo, sino que también se transnacionalizó con el Tratado de Libre Comercio, y la confluencia también del financiamiento del gobierno de Estados Unidos para garantizar que, digamos, se reproduzca el sistema capitalista subordinado de México, y que eso es lo que les interesa y que justamente el gobierno actual intenta romper, intenta establecer otro tipo de matriz económica, política, mediática incluso también, y que, bueno, eso atenta en contra de los intereses de estos capitales, ¿no? Y doctor, también cómo juegan otros actores en la legitimación de estas actividades, porque vemos, por ejemplo, en el caso de esta Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que claramente está intentando suplantar la actividad periodística cuando en realidad tienen pues todos estos intereses detrás y se sabe, o sea, dentro de la ética periodística, los valores que no se pueden renunciar a ellos, pues es la búsqueda de la verdad, la independencia, la honestidad y la responsabilidad frente a la sociedad.
Evidentemente, aquí no hay una búsqueda de la verdad, lo hemos visto de forma sistemática cómo inventan realidades para pues fundamentar sus narrativas de que todo está muy mal. Por una parte interponen centenas de juicios de amparo en contra de las obras y por otra parte viene su aparato mediático a decirnos que es muy ineficaz el gobierno porque no ha acabado el tramo 5 del Tren Maya, etcétera. O sea, ¿cómo? Pero si tú pusiste los amparos, ¿cómo estás ahora criticándolos? Bueno, es parte de sus propias contradicciones. Pero hay actores que vienen a legitimarlos, por ejemplo, las corporaciones mediáticas que los avalan como si fueran digamos, una organización que hace periodismo y además de investigación, que es, digamos, lo más cercano al top del periodismo. Y por otra parte, estas organizaciones como la Fundación Gabo. No hay que olvidar que en la Fundación Gabo incluso hay una página donde hacen un perfil de Claudio X González Guajardo como el mecenas del periodismo de investigación en México, además de los múltiples premios que les asignaron a estas supuestas investigaciones periodísticas como si fueran las grandes investigaciones, y eso nos recuerda un poco el caso de Tim Golden con el premio Pulitzer. ¿Cómo operan estos otros actores para intentar legitimar a este tipo de organizaciones, doctor? Bueno, claramente acá lo que tenemos es, digamos que es como la protección mediática de los intereses, ¿no? Político-económicos. Eso se hace a partir de los grandes medios de información, que además, hay que decirlo, están monopolizados y financiarizados. Digamos, muchos de los grandes medios hegemónicos están conectados por vía financiera a dos de los principales grupos del poder financiero internacional, que es BlackRock y Vanguard Group. La gente podrá recordar que son estos mismos poderes fácticos internacionales los que estuvieron detrás y en contra de la reforma eléctrica en México en 2021. Y además de esta monopolización que hay de los medios de comunicación, está digamos, esta forma de hacer la guerra mediática en la cual constantemente intentan convencer a la gente de que las cosas en un gobierno están mal, que se están haciendo de una forma errada, que no es un gobierno democrático, que es, digamos, lo que ha hecho el New York Times, el Washington Post. También están protegidas por la forma en la cual no solamente los periodistas, que es, digamos, algo que ahora también en esta semana se vio en las mañaneras, sino también otro tipo de opinión experta que constantemente ellos consultan, van reforzando las narrativas a nivel internacional. Para no ir tan lejos, el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, uno podría rastrear la forma en la cual, a partir de esta organización y sus vínculos que tienen, vínculos de financiamiento y vínculos político-económicos, uno podría llegar sencillamente a los principales think tanks de Estados Unidos, al Wilson Center, al Council on Foreign Relations, que constantemente están siendo consultados por medios de comunicación en Estados Unidos, por medios de comunicación en México, y que después esas notas se van replicando en el país. Pongo un ejemplo muy concreto. Desde que el gobierno desde más bien, desde que se anunció que Andrés Manuel López Obrador había ganado las elecciones en 2018, el primer minuto del gobierno de Andrés Manuel, Shannon O'Neill, que es una de las investigadoras importantes del Council on Foreign Relations, no ha dejado de decir hasta la fecha que se estaba desmoronando la democracia en México, que se estaban vulnerando las instituciones democráticas. Y si uno registra la forma en la cual ese, digamos, por ponerlo en una palabra en inglés, ese frame, esa forma de catalogar al gobierno de Andrés Manuel, fue derivando después en notas de periódicos de circulación nacional, se nota mucho esta caja de resonancia que tienen en los medios nacionales, que son opositores al gobierno y que constantemente ponen titulares con este tipo de aspectos, ¿no? La erosión de la democracia en México, la vulneración de las instituciones democráticas en México, y así se ha ido repitiendo desde el 2019 a la fecha. Esta estrategia de constantemente repetir este tipo de aspectos funciona bastante bien, lo hemos visto en otros
países en donde han triunfado este tipo de operaciones mediáticas, como puede ser el mismo Ucrania, como puede ser el mismo Argentina, como puede ser el mismo Ecuador, y tenemos este tipo de casos en los cuales pues justamente intentan o logran tirar a un gobierno establecido democráticamente y a partir de ahí cambiar totalmente la lógica y el perfil nacional de un país. Entonces, yo creo que es importante justamente esta información y rastrearla y sobre todo que la población y que la audiencia sepa de dónde proviene este tipo de información que constantemente consumimos, ¿no? Pues, doctor, no sé si haya un comentario final para cerrar esta conversación y como siempre, pues mantener los micrófonos abiertos a todos estos temas que son tan importantes. Claro, de ahí de la información que dieron el miércoles, yo creo que es importante seguirle la pista digamos, a estos grupos que mencionaron en la mañanera el miércoles, porque uno va a llegar a rastrear no solamente empresas, no solamente nombres, sino también a grupos políticos y a partidos políticos en México que, digamos, van a abrir una caja de Pandora de todo el financiamiento que han tenido este tipo de organizaciones y que constantemente nos están diciendo qué pensar y cómo establecer nuestra matriz de opinión, ¿no? Pongo el caso, por ejemplo, muy particular de esta empresa Tojil, que llevó mediáticamente el caso de Emilio Lozoya, que tienen también esta área de litigio estratégico y si uno revisa la gente que está en esta organización, se va a dar cuenta que es la misma gente que implementó el sistema procesal penal acusatorio en la Fiscalía General de la República, en la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene vínculos también con medios de comunicación opositores al gobierno, como es el caso del periódico Reforma, que a su vez también tiene vínculos con la USAID, pero que también tiene vínculos con esta oficina antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos, que tiene conectes también con la Open Society y con otro tipo de instituciones a nivel internacional, y que justamente nos muestra la forma en la cual no pueden evitar tener vínculos e intereses conectados con el poder internacional, con el poder económico nacional y con el poder político instituido en México, ¿no? Entonces, es una caja de Pandora que necesariamente tendremos que revisar, que necesariamente volveremos a ella para explicarle a la gente cómo se fueron haciendo estos entramados en el país en los últimos 20 años para no irnos tan atrás, ¿no? Doctor, pues como siempre es un gusto conversar con usted y pues le deseamos que pase una feliz tarde. Igualmente, un abrazo a todos por allá.